Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban. En este tutorial se explicarán algunos casos especiales del balanceo por óxido-reducción. Veamos el primer ejemplo. Para una mejor interpretación de estos ejercicios, aquí aparecen en estas tarjetas los enlaces de la parte 1 y 2 del balanceo por óxido-reducción. Para iniciar el balanceo por óxido-reducción, primero se sacan los números de oxidación de los elementos de los compuestos. Aquí, en el caso del sulfuro de cobre, el azufre trabaja con número de oxidación -2. Por tal motivo, el cobre debe tener número de oxidación +2 para que esta suma algebraica de 0. En el caso del ácido nítrico, el hidrógeno trabaja con número de oxidación +1, oxígeno con -2. Sacamos los números de oxidación totales. Un átomo de hidrógeno por +1 da +1. 3 átomos de oxígeno multiplicados por -2 da -6. El nitrógeno debe tener acá número de oxidación +5 para que esta suma algebraica de 0. Este +5 corresponde a un solo átomo, por tal razón aquí también el número de oxidación es +5. Para el monóxido de nitrógeno, el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. El nitrógeno debe tener +2 para que la suma algebraica de 0. El número de oxidación del cobre es 0 porque aparece como una sustancia elemental atómica. En el caso del ácido sulfúrico, número de oxidación por átomo del hidrógeno +1 y del oxígeno -2. Números de oxidación totales: 2 por +1 +2 y 4 por -2 -8. Aquí el azufre debe tener número de oxidación +6 para que esta suma algebraica de 0. Este número de oxidación corresponde a un solo átomo de azufre. A continuación, colocamos la ecuación solamente con los números de oxidación de los elementos que sufren cambios o transferencia de electrones. En segundo lugar, se analiza la oxidación y la reducción de estos tres elementos. El cobre, cuando está en reactivos, tiene número de oxidación +2 y cuando está en productos aparece con número de oxidación 0. En reactivos, el cobre está con +2 y cuando llega a productos está con número de oxidación 0. Se movió el número de oxidación hacia la izquierda. Quiere decir que el cobre se reduce en 1 y 2 electrones por átomo. Analicemos el caso del azufre, que en reactivos está con número de oxidación -2 y en productos está con número de oxidación +6. Marcamos en la recta de los estados de oxidación. En reactivos estaba en -2 y pasa a +6. Se movió hacia la derecha. Quiere decir que el azufre se oxidó en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones por átomo. Apreciamos que el cobre se reduce, es agente oxidante, y el azufre se oxida, es agente reductor. Analicemos el cambio en los números de oxidación del nitrógeno. En reactivos está en +5 y en productos está en +2, o sea que se va a mover hacia la izquierda, desde +5 hasta +2. Esto indica que el nitrógeno se reduce en 1, 2 y 3 electrones por átomo. Este es un caso especial de oxidorreducción, porque hay transferencia en tres elementos. En un mismo compuesto uno se reduce y otro se oxida. Y en otro compuesto otro se reduce. Cuando se presenta el caso de reducción y oxidación de elementos de un mismo compuesto, se hace una resta entre los números de electrones recibidos y número de electrones cedidos.
8 menos 2 es igual a una oxidación de 6 electrones. El siguiente paso es el de colocar el número de electrones cedidos como coeficiente del compuesto que se redujo. Y el número de electrones de esta reducción se coloca como coeficiente en el otro compuesto. Luego se hace el balanceo por tanteo, empezando por los elementos que se oxidaron y se redujeron. De penúltimo se balancean los hidrógenos y como último el oxígeno. En reactivos se tienen 3 cobres y en productos 1. Si multiplicamos aquí por este coeficiente, ya nos quedan 3 cobres en productos y 3 cobres en reactivos. Continuamos con el azufre. Aquí hay 3 átomos de azufre en reactivos. Miramos que en productos hay un solo átomo. Si multiplicamos la molécula del ácido sulfúrico por 3, nos quedan aquí 3 átomos de azufre, balanceados o equilibrados los azufres. Continuamos con los nitrógenos. Aquí hay 6 por 1, 6 átomos de nitrógeno en reactivos y en productos hay uno solo. Si multiplicamos la molécula por el coeficiente 6, nos da 6 nitrógenos. Están equilibrados los nitrógenos. De penúltimo, analizamos los hidrógenos. Aquí en reactivos hay 6 hidrógenos y en productos 3 por 2, 6 hidrógenos. Están equilibrados o balanceados. Y por último, analizamos los oxígenos. En reactivos 6 por 3, 18 oxígenos. Y en productos hay 6 en este compuesto y 3 por 4, 12. 6 más 12, en total 18 oxígenos. Al observar la ecuación balanceada, miramos estos coeficientes y pueden ser simplificados o divididos por 3. De esta simplificación nos queda que 3 dividido por 3 nos da aquí 1. 6 dividido por 3 nos da 2 y así sucesivamente con los compuestos de los productos, quedando la ecuación balanceada o equilibrada, fúrico. Observemos el segundo ejemplo. Aquí tenemos esta ecuación. Primero sacamos los números de oxidación parciales y totales de los átomos. El yodo tiene número de oxidación por átomo -1 y en total 3 por -1, -3. El del cromo debe ser +3 para que la suma algebraica de 0. Como este es de un solo átomo, también aquí aparece como número de oxidación parcial +3. Números de oxidación para el hidróxido de sodio, los números de oxidación para el cloro, aquí es 0 porque aparece como sustancia elemental molecular. Tenemos los números de oxidación del yodato de sodio, números de oxidación totales, 1 por +1, +1, 4 por -2, -8. El yodo aquí debe tener número de oxidación +7 para que esta suma algebraica de 0 y este corresponde a un solo átomo de yodo. Para el cromato de sodio, número de oxidación del sodio +1, del oxígeno -2, números de oxidación totales del sodio y del oxígeno. El cromo debe tener número de oxidación +6 para que la suma algebraica aquí de 0. Tenemos los números de oxidación del cloruro de sodio y los números de oxidación del agua. Coloquemos aquí la ecuación, pero únicamente con los estados de oxidación de los elementos que tienen transferencia de electrones. Los analizamos en la recta de los estados de oxidación. Iniciamos con el cromo, que en reactivos está en +3 y en productos está con +6. Esto indica que el cromo de reactivos a productos pasa de +3 a +6. Indica que el cromo se oxida en 1, 2 y 3 electrones. El yodo en reactivos tiene número de oxidación de -1
y en productos tiene número de oxidación +7. Esto indica que se mueve hacia la derecha desde -1 a +7. Por tal razón, el yodo se oxida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones por átomo. Pero como en la fórmula hay 3 átomos de yodo, en total serán 24 electrones por los 3 átomos de yodo. El cloro en reactivos tiene número de oxidación 0 y en productos tiene número de oxidación -1. El estado de oxidación de reactivos a productos se movió de 0 a -1, o sea, hacia la izquierda. El cloro se reduce en un electrón por átomo, pero como en la molécula hay 2 átomos, en total son 2 electrones por los 2 átomos. Este ejemplo es otro caso especial, porque en un mismo compuesto los 2 elementos se oxidan. En este caso se suman los electrones que intervinieron en la oxidación. Esta suma nos da 27 electrones. A continuación, se entrecruzan estos coeficientes. El 27 se le coloca al elemento que se redujo y el 2 como coeficiente del compuesto donde se presentó la oxidación. Continuamos el balanceo por tanteo. 2 cromos en reactivos y aquí tenemos un solo cromo. Multiplicamos esta molécula por 2 para que nos queden en productos 2 cromos. Para el yodo, 2 por 3, 6 yodos en reactivos y en productos hay un solo yodo. Si esta molécula la multiplicamos por 6, aquí nos quedarán los 6 yodos en productos. Luego vamos a los cloros. Aquí aparecen 27 por 2, 54 átomos de cloro en reactivos y en productos hay un solo cloro. Si multiplicamos esta molécula por 54, nos quedan 54 cloros en productos. Balanceamos los sodios. En reactivos aparece un solo sodio. En productos aparecen 6 sodios en este compuesto y 4 sodios en este compuesto y 54 sodios en este compuesto, para un total de 64 sodios en productos. Esta fórmula debe ser multiplicada por el coeficiente 64 para que queden en reactivos los 64 átomos de sodio. Balanceamos los hidrógenos. En reactivos 64 hidrógenos y en productos apreciamos 2 hidrógenos. Si multiplicamos el agua por 32, nos quedan aquí un total de 32 por 2, 64 hidrógenos. Analicemos los oxígenos. En reactivos hay un total de 64 oxígenos. En productos 24 más 8, 32, más 32, 64 oxígenos. Si observamos los coeficientes, no se pueden simplificar. Analicemos un tercer ejemplo. En esta ecuación procedemos a sacar los números de oxidación parciales y totales de las moléculas. El cloro con número de oxidación -1 debe tener número total 3 por -1, -3. El cloro debe tener número de oxidación +3 y por átomo también +3. Aquí aparecen los números de oxidación parciales del hidróxido de potasio. El del potasio como sustancia elemental atómica, 0. Aquí los números de oxidación parciales y totales del clorato de potasio, del cloruro de potasio, los números de oxidación parciales y totales del cromato de potasio y del agua. Colocamos acá la ecuación solamente con los estados de oxidación de los elementos que sufren oxidación o reducción. Analizamos en la recta de los estados de oxidación el cromo, que va de +3 a +6.
Al marcarla en la recta va de +3 a +6. Se movió hacia la derecha. Quiere decir que el cromo se oxidó en 1, 2 y 3 electrones por átomo. El potasio en reactivos está con estado de oxidación 0 y en productos con +1. Lo marcamos en la recta de los estados de oxidación de 0 a +1. Se movió hacia la derecha. El potasio se oxidó en un electrón por átomo. El cloro en reactivos está con +5 y en productos con -1. Lo marcamos en la recta desde +5 a -1. Se movió el estado de oxidación hacia la izquierda. El cloro se reduce en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones por átomo. Este es otro caso especial de balanceo por oxidorreducción, en donde dos elementos de compuestos diferentes se oxidan y un elemento de otro compuesto se reduce. En este caso, se suman los electrones que intervinieron en la oxidación, en total 4 electrones. Enseguida se intercambian los coeficientes. El 6 se coloca en las sustancias que se oxidaron y el 4 se coloca como coeficiente en la sustancia que se redujo. Se procede al balanceo. Empezamos con los cromos. En reactivos hay 6 cromos. Aquí esta molécula la multiplicamos por 6 para que nos queden 6 cromos. Balanceamos los cloros. 6 por 3, 18, más 4 que hay acá, 22. Aquí hay un solo cloro. Multiplicamos esta molécula por 22 y nos quedan los 22 cloros en productos. Están balanceados. Balanceamos los potasios. En productos hay 22 en este compuesto y 12 potasios en este otro, para un total de 34 átomos de potasio en productos. En reactivos hay 6 y 4, 10 potasios. Si multiplicamos esta molécula por el coeficiente 24, nos quedan en total 24 más 6, 30, más 4, 34 átomos de potasio en reactivos. Balanceamos el hidrógeno. Aquí hay 24 hidrógenos en reactivos y en productos solamente 2. Si multiplicamos el agua por 12, nos quedan 24 hidrógenos. Y finalmente balanceamos el oxígeno. En reactivos hay 24 más 12, 36 oxígenos en reactivos. En los productos hay 6 por 4, 24 más 12, 36 oxígenos en productos. Observando los coeficientes de esta ecuación, podemos apreciar que pueden ser simplificados o divididos por 2. 6 dividido por 2 da 3, 24 dividido por 2, 12 y así sucesivamente con todos los coeficientes, quedando la ecuación equilibrada o balanceada con estos coeficientes. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.